Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos de nuevo a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. La curiosidad de hoy es sobre un filósofo de carácter renacentista que podría yo atreverme a decir retomó las ideas de Platón para crear una sociedad utópica. Sin embargo, a diferencia de Platón, este filósofo se mete más en los hechos humanistas de una sociedad perfecta vamos a llamarlo entre comillas, aunque también la perfección puede ser una utopía, pero hace ese tipo de análisis sobre cómo se debe comportar una sociedad o, o nos describe la sociedad como él la imaginaba que debería de ser. Este filósofo sin duda es Tomás Moro en su libro Utopía. En él nos va haciendo un análisis interesante de cómo se va desarrollando la sociedad que él describe. Hace un énfasis bastante veraz sobre la separación de la iglesia y Estado, y es sorprendente este hecho porque en el Renacimiento bien sabemos que estas problemáticas llevaban a las personas a la hoguera, al igual que fue en el medievo. Yo creo que el libro es como una capacidad permeable entre la parte medievalista de la situación como la parte del Renacimiento, porque obviamente sabemos que históricamente las eras o las etapas históricas no son de hoy duermo siendo medievalista, mañana amanezco siendo renacentista, obviamente no, sino van permeando de acuerdo a la movilidad social y a N cantidad de situaciones que van haciendo que se desarrollen determinados conceptos y determinados preceptos que se van esparciendo por el mundo. Ahora, como digo, esta es una perspectiva bastante interesante por el hecho de que él sugiere la separación de la iglesia-estado, así como también sugiere este, que se elimine la parte de la esclavitud. Obviamente en el medievo no estaba la esclavitud como se conocía en épocas anteriores, ni tampoco en el Renacimiento, pero sabemos que existían todavía en muchas partes de Europa las cuestiones del vasallaje, el reinado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que si nos ponemos a analizar, pues desde una perspectiva del esclavo al vasallaje, pues sí cambia ese hecho porque la persona deja de ser posesión y pasa a ser vasallo. Pero si nos vamos en per se al hecho, la esclavitud, desde mi perspectiva, no ha venido cambiando, sino solamente ha evolucionado sus formas de comportarse y ha llegado hasta la actualidad, que es ya la venta de la mano de obra, que incluso dentro de su propio libro Tomás Moro nos describe que, por ejemplo, aquellas personas que fueron delincuentes eh, son reducidas a este tipo de situaciones, no es tipo de esclavitud, pero que sí van a vender su mano de obra en las plazas públicas, lo cual, si se dan cuenta, puede hacerse un análisis que no creo que sea anacrónico, pero sí se puede hacer un análisis o un parangón de lo que sucede actualmente, de que nosotros vamos y vendemos nuestra mano de obra y es una especie de esclavitud, porque ahora la esclavitud no es formar parte de alguien, sino que ahora la esclavitud es de una forma económica, de una forma política, en N cantidad de situaciones. De igual forma, me parece muy interesante el hecho de que manifieste cómo se debe de comportar las personas en la milicia. Hace una crítica muy severa y creo que eso debería de ser bastante actual y puede llevarse a aplicar, porque a pesar de que el libro se llame Utopía, creo que hay ciertas partes rescatables y una de ellas es esta parte del hecho de que en la milicia o el servicio militar no debe ser obligatorio, porque él de hecho sostiene una frase que va más o menos así, que cuando un cobarde lo obligan a ir a la milicia o a la guerra, pues en vez de contagiarse de valentía, como todos los demás, lo más probable es que contagie de miedo a todos los que están a su alrededor. Generalmente lo malo permea. Así como también hace ciertos análisis de los vicios y las virtudes, que es un dilema filosófico ético-moral que ha venido arrastrándose desde lo largo del tiempo, y a pesar de que la moral va cambiando, la parte ética se sigue manteniendo y se sigue estableciendo como el parangón para medir las situaciones. Creo que este libro es bastante interesante, como les sostengo. Me sorprende que no haya terminado en la hoguera por escribir Utopía. Bueno, eso sonaría como que sí terminó en la hoguera por otras cosas, pero me sorprende que al menos este libro no haya sido eliminado o estigmatizado por haber hecho la separación de la iglesia y el Estado, como tal vez le pasó a Giordano Bruno, por establecer o invitar a una mentalidad libre. Como tal, yo creo que el libro es un baluarte. Hay cosas que son rescatables que pueden ser analizadas y aplicadas en la actualidad. Creo que en general nos enseña el libro que una sociedad de características, vamos a decirlo así, aunque suene muy anacrónico, nos enseña una sociedad de características anárquicas en las cuales las personas saben lo que tienen que hacer, saben que tienen que comportarse y es
una obediencia voluntaria en pro de los demás. Y eso es lo que nos enseña, creo que Tomás Moro a través de estas páginas. Es un baluarte para mí del pensamiento permeante entre el medievo y el renacimiento. Y creo, sin embargo, que debe de leerse para poder entender muchas cuestiones sociales actuales y cosas que se podrían, incluso como he venido sosteniendo, aplicarse en estos momentos, ¿no? Como la eliminación del servicio militar, establecer determinadas cuotas o determinados castigos para infractores, etcétera. No creo que, por ejemplo, que alguien que haya cometido un hurto debe de ser puesto a vender su fuerza de trabajo. Obviamente no, hay que analizar muchos tipos de cuestiones de por qué iban a una persona a robar y todo esto, pero eso tiene eso, ¿no? De que, por ejemplo, de acuerdo al determinado delito es el castigo de la persona. Y ya cuando son reincidentes, pues son marginados y prácticamente los vuelven, los botan de las ciudades. Lo interesante también es que establece una parte de homologación en todo vamos a decirlo así, país, entre comillas, donde una persona puede migrar hacia otros puntos, otras ciudades del propio país y prácticamente las reglas son iguales. No hay cambios por esto mismo, porque viven en una sociedad igualitaria y ese tipo de comportamientos se dan, se dan en todos lados. Eso me parece bastante interesante y creo que debería ser aplicable en los países de que se homologue las reglas como precios, como políticas, etcétera, sean iguales en todos lados y nos olvidemos en ciertas partes o en ciertos aspectos de las cútumas, de usos y costumbres, en cantidad de situaciones que a veces en lugar de impulsar la justicia la, la retrasan o que determinados puntos económicos a veces es más caro vivir en un lado A que en el lado B, siendo que están en el mismo país, pero que el lado B tal vez es más barato porque está más cerca del centro, etcétera. Por eso creo que este libro te ayuda a abrir la conciencia, a abrir y criticar la realidad, y sin duda yo lo recomiendo totalmente. Díganme, si ustedes ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Menciónenme en la caja de comentarios. Y si no lo han leído, pues los invito y las invito a que lo hagan, porque es sumamente interesante entender este parteaguas y sobre todo ese hecho, el rompimiento o la invitación a que se rompa y se dé una separación de iglesia-estado, que en esa época era totalmente impensable, salvo las cuestiones del luteranismo, etcétera, que después surgieron, pero, o sea, per se que lo haya transmitido en un libro y que el libro haya sobrevivido a la censura y todo eso, se me hace totalmente interesante esa cuestión. Sin más, me despido y les agradezco que sigan visitándonos. Hasta la próxima.